Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Vamos a dar inicio con este culto. Y bienvenidos también sean todos los que están viendo por los medios digitales. Y vamos a dar inicio, hermanos. Nos ponemos de pie para darnos la cordial bienvenida. Bienvenido seas tú, bienvenido querido amigo, bienvenido a este lugar, nos cantamos y decimos, bienvenido seas tú, bienvenido, bienvenido amigo, bienvenido a adorarlo, bienvenido, bienvenido amigo. Bienvenido seas tú. Bueno, hermanos, bienvenidos seamos todos. Bienvenido, Giovanni. Seas tú. Vamos a orar, hermanos, para dar dirección a nuestro Señor y que prepare nuestros corazones para este encuentro con Él, para escuchar su palabra. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Alabado sea usted por los siglos de los siglos. Le damos gracias en esta mañana porque nos ha prestado vida, porque nos ha puesto en nuestros corazones, Señor, el estar aquí ante su presencia. Dice su palabra, dice usted, Señor, que estamos reunidos dos o tres, usted está en medio de nosotros. Lo creemos, Señor, porque lo hemos experimentado durante toda esa transformación de nuestras vidas, Señor, que usted ha llegado y ha tenido misericordia en nuestras vidas, Señor, que no haya manera de estar ante usted, que no haya manera de acercarnos, Señor, que éramos tratados de la ley. Y gracias, Señor Jesucristo, su Hijo amado, el que tomó el lugar en nuestras vidas, que no habiendo pecado en él, sino cargando el pecado de nosotros, fue crucificado, pero fue resucitado el tercer día y venció a la muerte, y está sentado a la derecha del Padre, y por él tenemos redención al Padre, y por él tenemos vida eterna. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias por ese amor incomprensible para nuestras vidas tan limitadas, Señor, lo que usted hizo en nuestra vida. Lo que sabemos es más allá, mucho más allá de traspasa mucho más en este universo tu amor. Gracias, Señor, por esta oportunidad de estar aquí. Bendiga a cada uno de mis hermanos, Señor. Prepara nuestros corazones, Señor. Mueva nuestra misericordia. Quite todo pensamiento que haya en nuestra mente que no sea agradable a usted, Señor. Y que vamos con gozo y que estemos listos para escuchar ese mensaje. Que nos deleitemos en su palabra, que nos redarguya, que nos exhorte, que nos guíe, Señor, y que nos renueve las fuerzas en esta mañana. Bendiga también a los que están viendo por los medios digitales, prepare sus corazones y sus mentes hasta donde nos estén viendo. Que su palabra llegue a ellos, que toque sus corazones al igual que de nosotros y que disfrutamos de esta mañana en su presencia. En el nombre de su Hijo Jesucristo amado. Amén. Amén. Vamos a entonar todos a una alabanza y un himno, hermanos. Antes de la creación y causa del universo existía en tu corazón. Antes que naciera el sol, formaste por mi vida, mi alma por ti fue elegida. Me tocó con manos vacías, pues yo quiero ser tu vacía. Y yo paro soy, muerto no soy. No déjame hoy, rómpeme si es necesario. Y yo su vaso soy, una nueva creación. Soy obra de Dios, en manos
¿Pueden tomar sus lugares, hermanos?
vida en abundancia y nos ha ofrecido la eternidad con Él. Vamos a dejarle el lugar a nuestro pastor, Saúl Cervantes, para escuchar la predicación. Gracias a Dios, hermanos, que nos permite llegar a otro momento de este mes de octubre. Y llegamos precisamente al estudio, a la meditación de la iglesia de Tiatira. Una iglesia que poco nos habla la Escritura acerca de su formación, pero podemos encontrar algunos datos curiosos, relevantes en el libro de los Hechos, no como inicio de la iglesia de Tiatira, sino más bien como una suposición de dónde arrancó el mensaje del Evangelio, el mensaje de salvación, y que posteriormente pudo llegar a esta ciudad de Tiatira. Quiero que me acompañen ahí, como ya lo hemos hecho en el libro del Apocalipsis. Seguimos en el capítulo 2, pero los versículos 19 al 20, de 18 al 29. Y vamos a leer solamente ese versículo 18 por el momento. Dice la palabra de Dios: y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. ¿Por qué solamente pongo esa parte, mis hermanos? ¿Por qué solamente este versículo inicial? Porque antes de meditar en esta iglesia, en el mensaje que habla a la iglesia de Tiatira, quisiera que recordáramos el mensaje principal de todas estas cartas, y es ese aspecto en que Jesús se está mostrando a las iglesias. Jesús mismo está hablando a la iglesia. Jesús mismo está hablándonos actualmente en nuestras iglesias, y no es un mensaje de miedo, no es un mensaje futurista, fue un mensaje directo a esas iglesias que estaban pasando dificultad. Voy a pedir el apoyo de si me das un clic al botón que sea. Vamos a recordar precisamente en la ubicación de las iglesias. Estamos en la iglesia número 4, está un ladito ahí de 3, iglesia de Tiatira. Igual en aquella región de Misia, en el actual país de Turquía. Este mensaje, mis hermanos, que estamos hablando particularmente de cada iglesia, vuelvo a repetir, se presenta el que está enviando la carta, que es nuestro Señor Jesús, directamente a la iglesia, y dice ahí en esta carta, es la primera que se presenta tal cual como el Hijo de Dios. Si este mensaje se revela totalmente la esencia, la persona de quien está escribiendo estas cartas, y nos habla de manera figurativa el que tiene ojos como llama de fuego. Y claro, si leyéramos el Apocalipsis de una manera o con un pensamiento de es una carta de miedo y todo esto, imagínense estar viendo esta revelación y ver una persona que tiene ojos de fuego, pues daría miedo. Pero no, aquí se está revelando el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego, y que dice también sus pies semejantes al bronce bruñido. Ay, caray, pues parecería un robot, pero no, es el sentido figurativo. Y vamos viendo también el significado de estos elementos. ¿Me puedes dar ya otro clic? Y ahí nos quedamos. Uno más y ahí nos quedamos. Tiatira, la iglesia que no levantó la voz ante el pecado. Pudiera ponerle otro nombre y a lo mejor estuviera muy atrevido: la iglesia o el estado de la iglesia actual de muchas congregaciones, ¿sí? Pudiera haberle puesto otro nombre, pero vamos dejándole así: la iglesia que no levantó la voz. Hay quienes pudieran nombrarle la iglesia tolerante, pero nosotros le llamamos así a la iglesia pasada,
esta iglesia se caracterizó por no haber dicho nada. Todo estaba bien dentro de la iglesia, pero había algo contra ella que no levantó la voz, que no enjuició, que no llamó la atención a aquellos que estaban obrando mal y que estaban siguiendo una doctrina errónea. Vamos a orar. Señor y Padre, gracias te damos porque nos das esta oportunidad de llegar a este momento y que nos permitas meditar en tu palabra, en este mensaje a la iglesia de Tiatira. Seguramente ese es un mensaje para muchas congregaciones y tal vez está incluida la nuestra, Señor. Toca nuestro interior porque seguramente algo va a mover en nuestro interior este mensaje. Muchos no están aquí presentes, Señor, y me hubiera gustado que estuvieran, pero tú sabes todas las cosas, Señor, y si algunos lo van a ver tiempo después, que sea de bendición, Señor, pero sobre todo que sacuda este mensaje a tu iglesia. Así como este mensaje sacudió a la iglesia de Tiatira, que también sacuda nuestra congregación y algunas otras que puedan estar pasando por estas circunstancias. Trae bendición por medio de este mensaje, Señor, a nuestras vidas, iniciando por mí, y ábrenos la luz de nuestros ojos, quítanos todo paño, todo estorbo, que podamos escuchar, que podamos entender y podamos con sinceridad decir, sí, yo soy de esos y necesito cambiar. Te lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y bueno, de manera general estamos diciendo ahorita que Tiatira era una ciudad pequeña. Estamos nosotros en un pueblo pequeño, pero aquí está hablando de una ciudad pequeña del Asia Menor. De una ciudad que ya estaba poblada, una ciudad que se habían edificado grandes edificios, monumentos, y claro que al día de hoy otra vez podemos ver ruinas de aquellos tiempos. Una ciudad del Asia Menor. Dijimos que no tenemos ningún dato preciso de cuándo fue fundada allí la iglesia, pero pudo haber sido resultado de la influencia de una familia, pudo haber sido resultado de una familia y específicamente de una mujer. Y volvemos a Hechos 16 con una mujer llamada Lidia. ¿De dónde era Lidia? ¿Recuerdan? Nos vamos a Hechos 16 para que puedan corroborarlo. Acuérdense ahí, Hechos 16. Esta mujer que vendía púrpura se sentaba a un lado del río con un grupo de mujeres y estas se reunían a algo precisamente. ¿Ok? Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de... ¿No lo encuentran? Ok, llegaron, estuvieron encarcelados en Filipos, ¿verdad? Pero bueno, ahorita lo encuentran, pero estamos en ese relato de Hechos, donde está esta mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, pero es de la ciudad de Tiatira. Exactamente la ciudad que estamos hablando ahorita. Esta mujer es de la ciudad de Tiatira, originaria de Tiatira, pero estaba presente en una región, una reunión celebrada a las orillas del río, y ahí en ese momento abrió su corazón, recibió el evangelio, y no solamente ella, sino toda su casa, y le invitó a los apóstoles a entrar aquí, a entrar allí en su casa, estar unos días y después siguieron su camino. Pero este mensaje fue sembrado en una mujer y su familia que eran originarios de Tiatira, y pudiéramos suponer, no aseverar, que ese mensaje pudo llegar a su ciudad de origen por medio de ellos. No se habla más, la escritura después de ahí de Hechos, no se habla más de esta mujer llamada Lidia, pero seguramente fue parte también esencial de la llegada del evangelio a este lugar de Tiatira. Esta mujer obedeció, con ella toda su casa fueron bautizados y recibieron ese mensaje de parte del Señor cuando estaban en esa ciudad de Filipos. Ese mensaje llega de manera asombrosa a la ciudad de Tiatira, y el Señor mismo, nuestro Señor Jesucristo, anuncia un mensaje
fuerte, pero también con elogio. Y quiero que vayamos en estos puntos, paso a paso. Primeramente, reconozcamos aquí en esta carta al Hijo, nuestro Señor Jesucristo, el que murió por nosotros. Dice, al dirigirse al ángel, el Señor se anuncia como el Hijo de Dios. Pero dice ahí, el que tiene los ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al bronce bruñido. Cuando habla del Hijo de Dios, dijimos que esta es la primera vez que se usa como descripción de sí mismo en estos mensajes y marca una afirmación de poder y autoridad. ¿Quién está escribiendo la carta? El Hijo, el que murió por nosotros, el que peleó y pelea por nosotros cada momento. Él es autoridad. Él no tiene falla de nada. Él es el que está escribiendo esta carta. Aquel a cuya palabra la iglesia debe prestar atención. Y como iglesia, aunque este fue escrito precisamente para Tiatira, nosotros tenemos que poner atención a esto. Juan, cuando vuelve a ver la visión, imagínense estar viendo esa visión, ve al Hijo, dice, a uno semejante al Hijo del Hombre, pero con toda la gloria de la visión hablaba del hecho que era el Hijo de Dios. Sus ojos como llama de fuego, sus pies como bronce bruñido. Y hablando de sus ojos, esos ojos de fuego, como aquel que tiene la penetración completa de conocer hasta lo más profundo de nuestra alma, nuestros pensamientos y nuestros sentimientos, aún en las más profundas oscuridades, tiene conocimiento él pleno. El que escribe la carta tiene conocimiento completo aún en las profundidades de la oscuridad y conoce los secretos más profundos y escondidos aún en nuestra persona. ¿Hay algo que podamos ocultarle a nuestro Dios? Esta iglesia, si yo hubiera empezado a leer el elogio, pues no encontramos defecto, pero había algo, dice ahí, tengo algo contra ti. Tengo algo, un pequeño detalle contigo, diríamos aquí en México, tengo un pollito. Y a veces así decimos, tengo un pollito contigo. Todo estaba perfecto, ¿verdad? A los ojos, pero aquel que tiene los ojos de fuego, que penetra a lo más profundo y a los secretos más escondidos, dice esto. Pero también dice el que tiene los pies como de bronce bruñido. Y con estas dos afirmaciones, prácticamente anuncia el hecho que viene juicio, y que viene un juicio fuerte. Imagínense, hablando en ese sentido figurativo, traemos nuestro calzado y nuestros pies de carne y hueso. Pero si trajéramos nosotros un pie de bronce, bruñido, pesado, fuerte, macizo y resistente, está hablando de que viene un juicio bajito. Habla de un juicio fuerte, un juicio severo. Y dice aquí la escritura también que aquel que lo ve todo con precisión avanza, no se queda quieto, está avanzando y viene el juicio. El rey entre los 7 candelabros y la huella de su venida es una huella de fuego recto, puro y decisivo en todos sus juicios, porque en él no hay error. Dentro de la iglesia de Tiatira había algo malo. Estaba un problema fuerte que necesitaba completa corrección y apresurada corrección. Este problema necesitaba medidas fuertes para remediarlo. Pero había un grupo dentro de la iglesia que ahorita vamos a leer que no admitía corrección. Y quiero dar el ejemplo, ¿verdad? Nadie nos gusta que nos corrijan. A nadie. Y de repente hay personas que llegan a corrección, que llega el señalamiento y se enojan y se cierran y se van o simplemente se encaprichan y no quieren escuchar. Había un grupo ahí adentro que dice el Señor en la parte del juicio que necesitaban arrepentirse y ahorita lo vamos a ver. Si no había arrepentimiento, no cabía lugar para otra cosa sino la destrucción, para el juicio. Había penetrado un mal la congregación, se había infiltrado como en muchas de nuestras iglesias, pero venía este juicio para resolver este mal. Pero quiero que veamos un ejemplo para todos nosotros también. Siempre somos buenísimos
para ver los defectos de los demás. ¿Mande? Ahí lo vemos bien clarito. Bien clarito vemos los defectos de los demás. Y llegamos y soltamos el hachazo o el machetazo sobre los defectos de los demás. Pero quiero que como iglesia, mis hermanos, aprendamos de quién está escribiendo esta carta, del mismo Hijo de Dios, del mismo Señor Jesucristo, que inicia sus cartas con reconocimiento. Una vez en un taller o en un congreso de líderes aprendimos algo e hicimos dinámicas. Cuando quieras señalar un error, anticípalo con 2 virtudes. Primero di, oye, qué padre, qué bueno que te animaste a dirigir. No, hombre, me encanta tu alegría y la forma en que lo haces. Y en vez de decir, pero tienes un defecto, oye, nada más te doy un consejo. ¿Sí? Para la siguiente le puedes hacer así para que te salga mejor. Diste una corrección, una sugerencia de un modo suave. Aquí el Señor Jesús está marcando elogios. Y después, oye, no, tengo un pendientito contigo. ¿Sí? Tenemos este detalle y hay que corregirlo. Aprendamos del Señor Jesús esto y veamos primeramente el elogio. Y lo estoy titulando esta parte primera, lo que la iglesia debe retener. Lo que la iglesia debe retener. Hay cosas buenas, mis hermanos, que tenemos que debemos conservar, que debemos seguir trabajando, que debemos seguir conservando. Y su elogio comienza con las palabras usuales. Sé tus obras, ¿sí? Conozco tus obras. Dice ahí bueno, ya me moví de aquí de Apocalipsis, pero en esa parte del versículo 19, voy para allá, Apocalipsis. Dice, yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y añade todavía otra, y que tus obras postreras son más que las primeras. Se bien menciona 6 puntos importantes, 6 elogios importantes. Dice tus obras, luego sigue un análisis, tu amor, tu fe, servicio, paciencia. Tus obras recientes son más numerosas que las primeras. 3 cosas se indican en este elogio. Primero, las obras. Segundo, las fuerzas que hay tras las obras, que viene siendo tu amor, fe, servicio y paciencia. Y finalmente, el que estas obras no han decrecido, sino que han ido en aumento con el tiempo que ha pasado. Aprueba pues la actividad de la iglesia, los principios sobre los cuales se basa y el hecho que en el orden correcto aumenten. Y podríamos evaluar nuestra persona. De cuando yo creí en el Señor Jesucristo, decidí seguirle, ser su discípulo, a la fecha, ¿han ido en aumento estas obras? ¿Han ido en aumento la transformación de nuestro Dios? ¿Ha ido en aumento? ¿Hemos cambiado? ¿Hemos sido transformados? Dice aquí la Escritura, su primera aprobación es la de la obra de la iglesia, las obras que se ven. Y vámonos haciéndolo más real, mis hermanos. ¿Qué obras tenemos a la vista aquí en la iglesia, en la congregación? ¿Qué hacemos? ¿Sí? Así rápidamente díganme ustedes, ¿qué hacemos como congregación que se note a la vista? Hay obras que hacemos como iglesia, visibles. ¿Cuáles son? Hacemos visitación a las personas en sus necesidades, en sus problemas, llevamos la palabra de Dios, llevamos un tiempo de oración. ¿Qué más hacemos como iglesia? Visibles, obras visibles. No es la única, ¿verdad? Una cosa es visitar, y otra cosa también es llevar la palabra, ¿sí? Llevar los estudios. Hay quienes llevan estudios. ¿Qué más se tiene aquí? ¿Cómo? Hacemos oraciones por las personas necesitadas. ¿Qué más? Hay más cosas que hacemos y a veces no las reconocemos. Cuando alguien está en necesidad, eran ministerios, Se vino la pandemia y de poquito desde antes se fueron medios apagando, dejaron en stand-by. Había encargados de esos ministerios. Había una necesidad y no solamente orábamos, ¿sí?
se presentan aquí delante de la congregación y visiblemente, ¿verdad? Hacemos una obra por aquellas personas. Se les regala algo necesario, insumos, víveres, es lo que le llamamos despensas. O sabes que a él no le sirve tanto una despensa porque sus gastos fuertes es por la medicina y se da una ofrenda de amor. Mis hermanos, estas son obras visibles. Su primera aprobación del Señor es la de la iglesia. En la iglesia, perdón, son las cosas que se ven. Y aquí dice, sé tu amor. Esta afirmación es sobre el carácter de la iglesia. Mis hermanos, si vemos alguna necesidad y no necesitamos anunciarlo a la congregación, sino que lo hacemos incluso en silencio, este es un amor puro y verdadero. Y es el que está hablando aquí. El carácter de la iglesia se basa en el amor, ¿sí? Desde la raíz principalmente, era el carácter propio de la iglesia. ¿Cómo más se manifestaba ese amor de la iglesia? ¿Y qué es lo que tenemos nosotros que retener? Que en esa iglesia no había divisiones. El amor era puro. Todos llevándose bien con todos. A lo mejor no pensábamos igual todos, pero el amor era el vínculo que unía a esta iglesia y es el vínculo que tiene que unir a esta iglesia. Había una maravillosa manifestación del amor, pero también habla de la fe. Nuevamente, la fuerza de la palabra es la fidelidad a quién? Al Señor. Soy fiel al Señor y me mantengo en fidelidad a sus caminos, a la iglesia, al trabajo constante. No era una iglesia voluble y cambiante, permanecían fieles. No era de que ahora me siento bien, estoy bien con todos, todos me hablan y estoy bien. Pero el día de mañana no, ya no tengo ganas de ir. No era esa iglesia. Era una iglesia constante, fiel, permanente. No cambiaba, permanecía, no andaba llevada conforme al viento en las olas. Era constante y permanente. Con demasiada frecuencia, las obras de amor en muchos lugares son ocasionales y espasmódicas, ¿verdad? De repente, ¡pum!, se me dio hacer un acto de caridad. Pero aquí lo que se está hablando se caracterizaba por la constancia. Estaban viendo por las necesidades de los demás. Abundaba el amor de Cristo y así tiene que catalogarse la iglesia de nosotros. Que el amor fluya de manera natural, no accidental, sino como un hábito. No como que, tengo que amar, no, es que amo. ¿Sí? De una manera natural, habitual. La segunda, los hechos escondidos que se hallan detrás de las manifestaciones externas. Podemos tener, ¿cómo le llamamos? Ministerios. Tenemos que, ¿verdad? Vamos a hacer. Sí, vamos a visitar, vamos a dar las despensas, vamos a hacer esto, vamos a orar. Sí, eso es lo que está estipulado, lo que hemos organizado, pero hay cosas detrás de ello. Y aquí nos habla de esta iglesia de Tiatira. Sé, conozco tu servicio. Y este es un toque hermoso y tierno. Nuestro Señor Jesucristo era consciente del amor en acción. La iglesia estaba obrando de esta manera en acción. Los hechos que estaban abundando ahí dentro de la iglesia se manifestaban en el amor a Dios, pero también en el amor al hombre. ¿Qué nos dejó enseñado nuestro Señor Jesucristo? ¿Amarás a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, tu mente, tu alma, con todo? Pero a tu prójimo como a ti mismo. Un amor en acción a Dios y al hombre. Y este ministerio al que se refiere aquí es más bien eso, un carácter de bondad y ternura, no oficial, detrás de todo, ¿sí? Detrás de lo visto, de lo que se puede distinguir y que queda a la vista de toda la iglesia, incluso el pueblo, algo aquí abajo, ¿sí? Algo de una manera más confidencial. Es posible tener una iglesia caracterizada por obras oficiales y queremos volver a eso, que estén bien estipuladas, que haya una comisión de comunión, ¿sí?, social, de proclamación, de educación. Eso es lo oficial, pero debajo de lo oficial, ¿sí?, alguien que no está a cargo de, no tiene la responsabilidad, de todas maneras sí lo hace, porque es de manera natural. Y es a lo que se refiere aquí.
conozco tu servicio, ¿sí? Fuera de un cargo, fuera de una función en la iglesia, obrando cada miembro dentro de esta congregación. En muchos lugares se puede ver tristemente que solamente se actúa por los cargos oficiales. Se termina el cargo y se acabó lo bonito, ¿no? No, ¿yo por qué lo voy a hacer? Yo ya no tengo esa responsabilidad. Hay que lo haga fulanito, que ya es el nuevo encargado. Eso nada más era lo oficial. ¿Sí? Aquí habla la Escritura de un servicio sincero, profundo, que viene desde el inicio, desde dentro de nuestro corazón. Muchos hombres están dispuestos a dar un banquete, y hablo de la humanidad, pero se retraen de dar un vaso de agua, arman un gran festín, pero no le pueden dar un vaso de agua a una persona necesitada. Esta iglesia se caracterizaba por su ministerio, sus obras, todo el derramamiento de la vida en servicios anónimos, que nadie sepa lo que hace tu derecha y tu izquierda. Ayudaban de manera sencilla, la iglesia hacía su obra, pero acá detrás las personas hacían lo suyo. Tengo una bolsita de sopa extra en mi alacena sin anunciarlo. Tenía 5 pesitos aquí que a lo mejor no me van a ocasionar un problema. No se paraban y le decían a la iglesia, tenemos que ayudar, simplemente iban y lo hacían. Así era la iglesia de Tiatira, una iglesia que derramaba la vida completa en servicios anónimos, no reconocidos. Pero también esta iglesia se caracterizaba, y tenemos que caracterizarnos por su paciencia. Conozco tu paciencia. Una palabra que a veces no queremos pronunciar en una oración. Señor, dame paciencia, porque sabemos que van a venir las pruebas. Y a veces le cambiamos la palabra y le evadimos porque no queremos pasar por dificultades. Pero esta iglesia se caracterizaba por su paciencia. Y una gran palabra sobre la cual el Señor pone mucho valor. Habla de ella la iglesia de Éfeso. De nuevo habla aquí en Tiatira, soportándolo todo esa iglesia. Aquí no pasaban persecución. Pero esta iglesia, venga lo que viniera, lo soportaba todo. ¿Sí? Esta iglesia vivía en la esperanza. Trabajamos por el Señor. No por reconocimiento, sino directamente como sirviendo al Señor. Y viniera lo que viniera, ellos seguían adelante, constantes, sin desmayar, sin ausentarse. ¿Sí? Esta iglesia vivía de esta manera, con esperanza, siguiendo adelante. La paciencia como tal es la capacidad de estar tranquilo cuando todo alrededor es sacudido por la tempestad. Y nosotros, tranquilos, esperando, confiando en el Señor. Es un resultado, por ahí le llaman la flor, ¿verdad? El fruto también de la fidelidad. Te quedas con el Señor, pase lo que pase, aunque todo se ha sacudido, tú permaneces fiel al Señor. Si la fidelidad es la actividad de la fe, la paciencia es la condición de carácter que resulta de ella. Es esta paz del corazón bajo presión en la vida, que es algo tan hermoso y fragante y que parece dar al corazón de Dios satisfacción y gozo. ¿Se acuerdan de ese canto, mis hermanos? Tenemos ya un tiempito que no lo cantamos, esta paz, o también se le llama la circunstancia. ¿Se acuerdan? Ahora los veo con los ojos, no me acuerdo cuál es, pero dice esta paz, y la segunda estrofa dice este gozo que yo siento en mi alma. ¿Sí? No es porque todo me va bien. ¿Sí? Esta paz, esta tranquilidad que yo tengo en mi alma es porque yo sigo a mi Señor, a mi Jesús. No miro las circunstancias, no. Miro su amor, su grande amor. No me fío por mi vista. Alegre estoy. Y es esa capacidad de estar tranquilo, de estar confiando y seguir fiel al Señor, venga la circunstancia que venga. ¿Sí? Es esa capacidad de sentir satisfacción y gozo en medio de las circunstancias difíciles. Y entonces esto se vuelve un olor grato, ¿sí? Y alegra el corazón de Dios. No me acuerdo qué día de la semana, hermanos. Josué
Josué me sacó una sonrisa y le dije, seguramente le sacaste una sonrisa a Dios. ¿Sabes qué hizo? Se quedó en el cuarto de mi cama. Yo me salí, cuando regresé vi que estaba hablando con alguien, pero con los ojos cerrados ahí acostado. Y me quedé escuchando, pues ya la parte final, ¿no? Y ya llegué y entré, y me dice, papá, estaba hablando con Dios. Ah, muy bien. ¿Y qué le pedías? Y se me hizo tan bonito, porque decía, es que le estaba pidiendo a Dios por ti, para que te dé sabiduría, ¿no? ¿Te acuerdas qué más dijo? Para que puedas predicar a los hermanos y que ellos puedan seguir asistiendo a la iglesia firmes, y dijo varias cositas que me sorprendí. Y le dije, Josué, ¿sabías que estas palabras que dijiste seguramente le sacaron una sonrisa al Señor? Así es, mis hermanos, con una iglesia que obra de esta manera, que dedica su vida entera en amor y servicio, que demuestra esa paciencia, esa fidelidad. Y qué bonita oración tan sincera y tan pura, que Dios te dé sabiduría, porque ciertamente soy un humano y la única sabiduría que tengo es la que viene del Señor. Lo demás es conocimiento vano. Pero qué bonito, ¿no? Tan necesaria la sabiduría en todos nosotros, que es necesario pedirlo constantemente. Y dice que Dios al que la pide, le da, ¿verdad? Abundantemente, sin condición. Tercero, en este elogio aprueba lo que siempre resulta de esta condición, que las obras postreras son más que las primeras. Y vuelvo al punto de cuando encontraste con Cristo, ¿has crecido? ¿Tu amor ha aumentado? ¿Tu fe, tu confianza en el Señor es mayor que cuando te entregaste a Él? Esta iglesia se caracterizaba porque las obras resultantes de su encuentro con Cristo ya no eran las del inicio, eran mayores, y en muchas ocasiones el creyente actual, cuando se entrega a Cristo, hombre, quiere comerse el mundo y vamos y hacemos, y después sigue para abajo. Pero esta iglesia no le bastaban las circunstancias para frenarse, para quedarse atrás, sino que se entregaba cada día más y más, y entonces las obras postreras eran mayores que las primeras. También dice ahí la Escritura, con todo, sé que tus obras recientes son más numerosas que las primeras, hablando de progreso y desarrollo como resultado de ese grupo de hechos, de acciones, de actividades exteriores visibles, pero también de las que estaban ocultas de manera anónima que la iglesia hacía y que había ido creciendo, extendido y profundizando. No hablo que fueran riquísimos, que a todo el mundo ayudaban, pero tenían un corazón dispuesto a servir al prójimo. Finalmente podemos resumir, ¿verdad? Sé tus obras. No las nombra o enumera tal cual, cuáles eran las obras, pero declara el mismo Señor Jesús que las conoce. Declara que detrás de ellas hay fidelidad, que hay sinceridad de todo corazón, hay paciencia, y que todo esto ha ido en aumento. Habla de la madurez de esta iglesia. Y claro, se oye todo muy bonito, ¿no? Perfecto. Hermanos, sirviendo no solamente externamente, sino de corazón y acá en silencio, ayudando al prójimo, viendo por las necesidades. Oye, veo que estás fallando, ven acá. Sí, no público, vamos a trabajar tú y yo. Sí, necesitas crecer, necesitas madurar. Oye, esto no está bien. Sí, pero ayudando al prójimo. Pero dentro de todo eso bonito, y que pudiéramos decir que agradaba al Señor como tal, que sacaba una sonrisa al Señor, había algo, había un pero. ¿Qué dice el versículo 20? Esas cosas. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. ¿Cuál era el problema? Dice ahí la Escritura. Tolerancia, ¿verdad? ¿De qué? Que esa mujer, Jezabel, no, Jezabel. Por ahí escucho otra versión que muy bien también, ¿verdad? Se autonombra o se, ¿cómo dice ahí?
se llama a sí misma profetisa. Lleva a mis siervos por el mal camino. Lleva a mis siervos por el mal camino. A cometer pecado sexual y a cometer alimentos ofrecidos a ídolos. Ok, ahí habla precisamente, como dice aquí, a fornicar o a cometer pecado sexual y a comer lo que está ofrecido a los ídolos. Y podríamos decir, aquí no hay alguien que esté enseñando, ¿verdad? Que tengan relaciones sexuales unos con otros fuera del matrimonio. Espero que no sea así. Y si no, seríamos la iglesia de Tiatira, que no levanta la voz ante el pecado. Ese era el problema, que había alguien dentro de la congregación que no era creyente, estaba dentro. Sí, incluso pudo estar dentro de la membresía, incluso pudo haber sido bautizada, porque pasan las iglesias personas que levantan su mano, es que ya me entregué, y todo se ve medio bien, pasan al bautismo, empiezan a servir en la iglesia, y posiblemente ha estado ahí en la lista de miembros, pero el Señor que lo ve todo, que lo conoce todo, dice ahí que tiene ojos de fuego y que penetra hasta lo más profundo. El problema era que toleraban a una mujer que ahí le pone por nombre Jezabel, pero que es una mujer que se dice ser profetisa o que se nombra a sí misma. Nadie la había nombrado. Acuérdense que en ese tiempo el Señor nombraba a sus siervos y el Señor llamaba, pero aquí habla de manera directa. Ella se dice, no dice, es una profetisa, se dice ser profetisa, pero enseña doctrinas o enseñanzas falsas que seducen, que atraen a los miembros, a ciertos miembros de la congregación a cometer pecado sexual y a comer los sacrificados a los ídolos. En un contexto general, vemos qué es lo que estaba pasando en otras de las iglesias y vemos qué es lo que el concilio en Jerusalén había mandado esas cartas a esas iglesias: absténganse de fornicación, de ahogado y de los sacrificados a los ídolos. Ok, no se circunciden, pero guárdense de estas cosas. Claro, de esa manera, y podremos decir, o bueno, esperaríamos que no tenemos ese problema aquí. Y si lo hay que hablar, ¿sí? Hay que corregirse. Y dice aquí esta parte de la acusación, del juicio. Yo le pongo aquí lo que la iglesia debe corregir. Si es que tuviéramos este problema, tenemos que corregir. Pero no quiero quedarme solamente en el aspecto sexual y como tal físico, real, ¿sí? La fornicación. No me quiero ir también solamente a los sacrificados a los ídolos de manera física, de ay, es que allá hicieron un ritual, el carnicero, y pues vendió la carne que dedicó a Satanás, la está vendiendo al pueblo. Pues uno que sabe, ¿verdad? Claro, si supieras, pues mejor voy a otro lado. Pero no me quiero quedar solamente en eso. Hay más prácticas que pudiéramos estar cometiendo como iglesia. ¿Y qué es lo que tenemos que corregir? Tengo contra ti que toleras a esa mujer Isabel, se dice profetiza. Solo es esa queja, pero es suficiente. Demuestra el derecho del Señor a quejarse de esta iglesia por tolerar a esta mujer. No hay la menor duda de que el pecado de esta iglesia consistía en el hecho que no levantó la voz, que no protestó contra esa mujer y su enseñanza, que permitía a una extraña hablando de que no había sido convertida, que no había tenido un encuentro con el Señor, a promulgar bajo su abrigo, bajo su propia autodenominación, una doctrina muy, muy terrible, con resultados desastrosos en la santidad de la iglesia. Es posible que fuera, como dijimos, sí, un miembro de la congregación, pero no era de Cristo. No tenía ninguna relación viva, real con la iglesia, porque verdaderamente no pertenecía a Cristo. Y a veces decimos entre broma y broma que en vez de cristiana era Cristina, de broma, ¿verdad? Pero hay muchas ocasiones que es esto, y no hablo del nombre, no vayan a decir, ay, es mi nieta. No, hablo del nombre, ¿sí? De ese nombre popular que le damos cuando alguien se dice ser cristiano, pero no lo es. La iglesia incurría en una terrible responsabilidad al tolerarlo, al saber y no decir nada. A veces no decimos nada por pena. A veces no decimos nada por evitarse un problema. O porque a lo mejor aquella persona sabe que
también yo estoy haciendo algo mal, y si yo hablo, él también va a hablar. Hermanos, si hay algo malo, se tiene que corregir, se tiene que hablar. Nadie es perfecto, pero vamos a la perfección. Y si no nos corregimos, pues nunca vamos a hacer o a continuar con este camino de la santidad. Tenemos que corregir nuestros actos. No alzaba la voz, toleraba a esa mujer y a su enseñanza. ¿Qué hubiéramos hecho aquí? Si llega alguien que se dice ser cristiana, y es más, que se dice ser profetisa, pero está jalando a muchos, atrayéndolos al pecado. Es que es profetisa, no me digas nada. ¿O sabes qué? Bien firme. Mira, las cosas son así aquí en la iglesia. Nos basamos en la palabra de Dios. Y todo lo que tú practicas está contra la voluntad de Dios y es pecado. Así que te voy a pedir que por favor te retires de esta congregación y no sigas así, o te arrepientas y te entregues al Señor. Sería lo correcto y habría quienes me apoyaran si pasara esto, ¿no? Pero esta iglesia se había quedado callada. Esta iglesia estaba tolerando. Esta iglesia la dejaba ahí con su enseñanza. Esto era un cáncer en la congregación. Y fíjense aquí, cuando el Señor nombra en esta carta a Jezabel, tal vez sí se llamaba Jezabel, pero también hay la posibilidad de que el Señor la nombró usando aquel nombre de aquella mujer del Antiguo Testamento que nos da cierta idea, ¿verdad?, de su carácter y de la influencia que ejercía. Esa mujer Jezabel, que se llamaba profetisa, una mujer que pretendía ser inspirada y que había recibido una nueva revelación, y ella estaba propagando esta nueva doctrina y no había sido entregada esta encomienda por los apóstoles. El resultado es afirmado cuidadosamente por el Señor. Enseña y seduce. Y no solamente enseña, sino seduce. ¿Sí? Los lleva. El resultado de su enseñanza era la seducción de los siervos de Dios, de la misma iglesia. La enseñanza era poderosa, porque la mujer decía ser un mensajero inspirado. Y muchos, es que es profetiza, una nueva revelación. Y ciertamente aquí hace poco me platicaron de que hay una persona que viene predicando, ¿no?, que hay un nuevo evangelio, el tercer evangelio. Sí, sí se la saben, ¿verdad? Que eso ya quedó atrás. Y no, es que hay una nueva revelación y empieza, no, es que tu pastor no está actualizado. Así me dejó el recadito. Es que eso ya, hay una nueva revelación y el Señor está aquí ya en la tierra y está tocando puertas. Ojo, está aquí en el pueblo ya eso, desde hace meses. Hay quienes le han abierto la puerta, hay quienes lo han confrontado y hay quienes seguramente han sido seducidos y atraídos por esa nueva revelación. Pero ¿quién era Jezabel? Nada más así un poquito. Era hija de un rey de Tiro y Sidón, conocido como adorador y maestro de Baal. Su culto a Baal era culto a la naturaleza, que también aquí se había degradado en extremo. Al entrar en relación con el rey de Israel por matrimonio, sabemos que no solo era consorte, sino que se había asociado con el rey en el gobierno, con el resultado que ella dijo en efecto: establezcamos también el culto a Baal. Por algo el Señor decía que no se juntaran con los pueblos paganos, porque eran seducidos y se permitía estas cosas. El rey, pues sí, mi reina, lo que tú digas. Se establece que también se tenga culto a Baal. Aguas. Permitimos, dejamos entrada, ¿sí?, autoridad. Esta mujer en el Antiguo Testamento hizo eso. No pidió que se anulara el culto a Jehová, sino que al lado de él, como tal, se tuviera también el culto a Baal. Ese propósito en su corazón era de poner a un lado del culto de Jehová en favor del de Baal. De todas las mujeres del Antiguo Testamento, no hay un ejemplo mejor de mujer ambiciosa, atrevida y menos escrupulosa que Jezabel. Y por eso aquí seguramente el Señor la usa de ejemplo. Enseña y seduce a mis siervos a fornicar,
a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Pero les digo a ustedes y a los demás que están en Tiatira, a cuanto no tienen, los que no tienen esta doctrina, ¿sí? Y no han comido de las profundidades de Satanás, como ellos dicen. Evidentemente el Señor se refiere a la pretensión dentro de la enseñanza de Jezabel, de que ella había descubierto alguna filosofía de la vida profunda y escondida. Y claro, esto llama la atención, ¿no? Nuevos pensamientos, nuevas filosofías de la vida profunda y escondida, pero que Cristo, el que tiene ojos de fuego, la llama, ¿cómo lo dice ahí? Profundidades de Satanás. ¿Sí me están siguiendo en la lectura? Estoy en el 24, pero ustedes y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esta doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo les digo, no les voy a imponer otra carga. Pero aquí habla de esas filosofías de la vida profunda y escondida. El Señor las llama profundidades de Satanás. Esta era la nueva revelación por inspiración, cuyo fin era mostrar que los sistemas paganos había filosofías en la vida profundas y el resultado de las cuales era atraer, seducir a los siervos del Señor a la complicidad con las corrupciones externas del paganismo. Alianzas, ¿sí? Situaciones que permitimos en muchas ocasiones en nuestra vida. Esas características las llama nuestro Señor profundidades de Satán. Era evidente un intento de injertar el cristianismo, según se revela en la iglesia, los misterios de las tinieblas, poco a poco ingresando ahí a la iglesia, lo que actualmente llamamos el gnosticismo, ¿sí? Profundizar en los misterios subyacentes y no revelados de la vida. Sé que a muchos a lo mejor no les puede gustar, pero por ahí van muchas tendencias orientales y asiáticas en las cuestiones de la meditación. Hay quienes practican eso, ¿verdad? Como pensamiento, como ideología. Hay quienes simplemente lo practican de manera física, los ejercicios. Pero por ahí se va metiendo y seduciendo esos misterios de la vida y hacer aplicación de ellos bajo el nombre de la iglesia. Tenemos que hacer esto. Y el resultado de todo el negocio era corromper dentro de la iglesia a la membresía. Y de ahí, hermanos, era una iglesia sin divisiones. Aquellos que estaban siguiendo esa doctrina, ¿en dónde iban a terminar? En una división, en un cisma. ¿Y qué dice la Escritura acerca del enemigo? ¿Que él viene a qué? A robar, destruir, ¿verdad? Dividir la iglesia, destruirla. Y a veces le damos entrada con ciertas cosas que en lo que va a terminar, ¿cuál es el propósito? Corromperlo, destruir, podrir lo que está dentro. ¿Sí? Podría considerarse a lo mejor como una extracción pasajera. Mira, traen un nuevo pensamiento, una nueva forma de prepararse. Imagínense, vamos a meditar ahorita todos antes del culto, se vienen 15 minutos antes, ponemos una música zen, despéjense de todo, respiren profundo, relájense para poder entrar en una comunión mejor con el Señor. ¿Se imaginan eso? Pues es algo pasajero, ¿verdad? Es una nueva moda. Pongamos atención en esos detalles que nos pueden hacer desviarnos y sobre todo distraernos del momento que estamos viviendo. Pero los terribles efectos que produce entre los siervos de Dios hacen que tengamos que llamar la atención de la iglesia a que preste otra vez atención al mensaje del Señor hacia ti. Y la evaluación que hace de una iglesia que sufre de una enseñanza terrible. Emily, calladita por favor. Dice aquí la Escritura: enseña y seduce a mis siervos a fornicar. Yéndonos al Antiguo Testamento, en la profecía de Oseas, hay una sorprendente revelación de la naturaleza de la fornicación, pero aquí a esto quiero llegar, espiritual. No todo va directamente a la fornicación sexual. Pudiéramos estar nosotros fornicando espiritualmente. Y aquí es a lo mejor donde sí nos va a sacudir un tantito,
Es la evaluación que hace Dios del pecado de aquellos que se han desposado con Él. ¿A qué me refiero? ¿Te entregaste a Cristo? Y a lo mejor los que están escuchando por los medios también lo van a entender de esta manera. Habiéndonos entregado a Cristo, regresamos a las cosas que habíamos abandonado. ¿De dónde te sacó el Señor? ¿Eres creyente? Y estás regresando a lo mismo. Y es donde digo, ¿qué tanto hemos sido transformados? ¿Qué tanto ha aumentado el amor en tu vida? ¿Te ha ido transformando tu corazón? El odio, la amargura, ¿sí? El volver a las palabras incluso que no son correctas, pensamientos que no son correctos, prácticas que no son correctas. Y no solamente hablo de las que actuamos, sino también de lo que hacemos, comemos y tomamos. Aquellos que se han entregado a Cristo, pero que regresan a las cosas que ya habían abandonado. Te saqué del lodo apestoso y está regresando a Él. Esto es una fornicación espiritual. La gente que debería estar satisfecha con Cristo, plenamente llenos por el Señor, por el Espíritu Santo, guiados por Él, enseñados por Él, están fornicando cuando vuelven a las cosas que son contra Él. Estás casado con Cristo, pero te vas y eres infiel. Vuelves a las cosas del viejo hombre. La influencia de la enseñanza de Jezabel era que los hijos de Dios, separados, rescatados, redimidos de este mundo de maldad, llamados a la separación, ¿verdad?, del mundo, estaban formando nuevas alianzas y el espíritu de mundanalidad se estaba esparciendo a causa de la tolerancia de la enseñanza de Jezabel. Qué situación tan tremenda, ¿verdad? ¿Qué dice la Escritura? Que Él nos ha llamado, que Él nos ha apartado para que, con un propósito, nos ha hecho real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ese es el propósito. Pero muchos, habiendo sido apartados, separados, rescatados de Él, extrañan, no están satisfechos, están tristes, les falta el gozo y se quieren volver y están caminando de nuevo a las prácticas de las cuales los sacó el Señor. Esa sí es una realidad, ¿verdad? En las congregaciones. Y seguramente ya nos está sacudiendo en el interior alguna práctica que sabemos que no está bien. Voy a seguir un poquito más directo. Los miembros de la iglesia de Tiatira hallaban el camino a las fiestas del templo pagano. ¿Les suena algo? Comían cosas sacrificadas a los ídolos y descendían a los vicios consiguientes. Negaba la pecaminosidad del pecado, afirmando que dentro de las cosas que parecían ser malas, había cosas buenas. Era una negación práctica del mal en que se defendía la unión. Esta gente se entregaba a las cosas que eran contra el Señor y cometían fornicación en el reino espiritual al usar la libertad concedida por nuestro Dios. Él nos liberó del pecado, pero para violar su voluntad. Esto sí se vive aquí, ¿verdad? Esta acusación contra la iglesia era que a pesar de estos hechos terribles, la iglesia permanecía en silencio, no pasa nada, lo toleraba, es momentáneo, al rato se les pasa, es por la edad. Es que todo lo hacen, permisibilidad. Notemos ahora sobre esto, estas palabras de juicio, ¿sí? Declaran su paciencia. Le di tiempo, estamos en el versículo 21, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Declaran el carácter de Dios, un carácter paciente. No vino el juicio de inmediato, les estoy dando tiempo, pero no se quiere arrepentir. Y entonces, nadie más podría haberlo dicho mejor, ¿verdad? Pero el que conoce las cosas más profundas de Satán declara que la voluntad se ha endurecido y está dispuesta contra el arrepentimiento. No quieren arrepentirse. Y entonces pronuncia el juicio.
Hay primero una visitación personal. He aquí, dice el versículo 22, yo la arrojo en cama y en gran tribulación. ¿A quiénes? A los que siguen estas prácticas. Si no se arrepienten, aún hay esperanza, hay una oportunidad. Tal vez en este momento nos dimos cuenta, ¿verdad?, de lo que pasa no solamente en nuestro pueblo, sino en esta membresía. Algunos practican tales cosas, que dentro de mi familia se practica esto, incluso que yo estoy practicando estas cosas y ya me zarandeó, ya me sacudió. Viene el mensaje, apártate de ello, arrepiéntete, como siempre es el mensaje del Señor, con oportunidad, con esperanza. ¿Sí? Este simbolismo de arrojo en la cama es un simbolismo gráfico y terrible. Sugiere que la mujer que ha enseñado y seducido a sus siervos hallará su destrucción en medio de la misma corrupción que ella ha creado. Luego sigue el hecho que los otros van a compartir su sentencia a los que siguen tras de ella, y en gran tribulación a los que con ella adulteran si no se arrepienten de las obras de ella. La única manera de escapar de esa tribulación, de ese juicio que viene de parte de Jesucristo, es que dejen ese camino. Una cosa es reconocer, sí, estoy mal, estamos mal, mi familia está mal, pero tenemos que tomar cartas en acción, abandonar ese camino, abandonar esa senda que nos está alejando de la voluntad de Dios, que nos está haciendo fornicar espiritualmente contra el Señor. Simplemente ahí habla del arrepentimiento. Viene este juicio si no se arrepienten de las obras de ella. La iglesia estaba albergando esa enseñanza, no decía nada, estaba contaminando esta doctrina a la iglesia, y una iglesia de la cual se habían dicho cosas muy bonitas, suaves, excelentes, pero que faltaba ahí un tema de disciplina, que habían tolerado a aquella mujer. Voy a pasar a esta parte final. Viene el consejo divino. Palabras llenas de ánimo, palabras llenas de promesa y de gracia. ¿Qué dice el versículo 24 donde estamos? Pero a vosotros, a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen y siguen esa doctrina y no han conocido lo que ellos, ¿verdad?, llaman las profundidades de Satanás. Ahí viene la promesa, el mensaje de esperanza. No os impondré otra carga. A los que no se han contaminado, a los que han permanecido fieles, porque no eran todos, no les voy a imponer otra carga. Sigan así como lo han hecho, con ese amor, con esa dedicación, con esa paciencia y con ese servicio a los demás. Sigan así, no les voy a poner nada más. Sigan así, consérvense en esa etapa. Les digo a ustedes que no consienten, que no toleran esa enseñanza, no les voy a imponer otra carga. Lo que tienen, dice ahí, pero lo que tenéis, retenerlo hasta que yo venga. Consérvense así. Sigan en aumento como van, sigan con ese ritmo, retengan ese ritmo, continúen adelante. Si son palabras de ese consejo divino, sigan adelante, no se detengan, avancen firmemente, lleven la carga hasta el final, hasta el momento en que yo vuelva, en que regrese con ustedes. He puesto sobre vosotros la carga de verdad que es suficiente para el momento presente. Toda nueva revelación de los hombres, toda nueva revelación de los hombres no debe de ser aceptada. Tenemos una sola, ¿sí?, solamente la que nos dio el Señor. Toda nueva filosofía de vida que falle en armonizar con lo que está escrito, con lo que Él ya nos ha declarado, debe ser rechazada. Por eso, mis hermanos, qué bueno que muchos de ustedes leen la palabra de Dios y cuando llega una enseñanza que no es correcta, a mí me encanta porque agarran la Biblia. ¿Sí? Agarran la Biblia y no, a ver, la palabra de Dios dice así de esa manera se tiene que hacer.
una enseñanza nueva, una filosofía nueva, una revelación nueva, ¿sí? Que sea revelada, se debe rechazar. Pero todo lo que han aprendido, lo que han oído, lo que han escuchado de mí, eso enseña, le dice Pablo a Timoteo, ¿verdad? Y aquí le dice Cristo a la iglesia, reténlo hasta que yo venga. Con eso sigamos. Lo que se dice ser nuevo debe ser puesto en duda. El mensaje que Él ha librado, que nos ha regalado en esta palabra, es verdadero. ¿Sí? Esa palabra es completa. La doctrina que nos ha sido anunciada, los misterios que han sido revelados por parte del Señor, es verdadero. Pero quien quiera que pretenda revelar un ministerio nuevo, hombre o mujer, es mensajero de Satanás. Pero volvemos a esa parte. Con todo, retenerlo hasta que yo venga. Esperen las cosas profundas, ¿sí? Lo nuevo, lo que nadie sabe. ¿Para cuándo? Para cuando yo venga. El domingo pasado celebramos la cena del Señor. No beberé más de este fruto de la vida hasta que se lo beba nuevo en el reino de mi Padre y con ustedes. Y nos van a ser reveladas todas las cosas, todas. Las nuevas, las que no comprendíamos, lo que nuestra mente finita no es capaz de comprender. ¿Cuándo va a ser revelado? Cuando Él venga por nosotros. En ese momento van a ser reveladas todas esas cosas. Retén lo que tienes. ¿Vas por buen camino? Sigue adelante, sigue en aumento, sigue madurando, sigue creciendo. Cuando venga voy a descifrar los misterios, las cosas más profundas, pero solamente hasta que yo venga. Hay misterios profundos de vida, grandes y maravillosos, pero no estamos preparados para entenderlos hasta que seamos glorificados en cuerpo completo, mente, corazón, espíritu de verdad, y estemos delante de Él. Entenderemos todas estas cosas. Finalmente, mis hermanos, ahí en esa parte, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vasos de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Viene aquí esa promesa final. Es una afirmación. Al que venza y al que guarde mis obras hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones y las quebrantará con vara de hierro, como son desmenuzados los vasos del alfarero, así como yo también he recibido autoridad de manos de mi Padre. Los que cometen adulterio con ella entrarán en gran tribulación, ¿verdad? Si no se arrepienten. Pero al que venza, al que guarda mis obras, esta es la promesa de autoridad que viene. Una autoridad que ha de ser entregada a los santos cuando se mantengan firmes en las cosas que se les han encomendado, hasta que llegue el momento de la consumación de Dios. Todo mundo de nosotros queremos, ¿verdad? Porque vemos que la maldad va en aumento. Pero esperemos, mantengámonos firmes. Y dice aquí también, y le daré la estrella de la mañana. ¿Sí? Con frecuencia andamos en tinieblas. Habrá muchos misterios que nos dejan perplejos, con dudas, con incertidumbres, pero la carga que tenemos es suficiente para edificar, para aumentar nuestro carácter, para el crecimiento en nuestra vida, el servicio y las obras para con nuestro Dios y con los hombres. Las otras cosas tenemos que esperarlas, van a venir en su tiempo. Llegará un día en que el Señor dice, nos dará esa estrella de la mañana. Y esto es una expresión, ¿sí? Solo ocurre 3 veces en la Escritura, y esta parte en la que estamos de Apocalipsis es la tercera. La primera la habla en Job, cuando habla a Dios y hace que su gloria pase delante de la visión asombrada de su siervo. Le habla a Job de la edad llena de milagros y prodigios, cuando establecía la naturaleza, y le dice, cuando las estrellas de la mañana cantan juntas. Este era el cántico de los principados y poderes en lugares celestiales, pues
cuando estaban obrando en los espacios de la nueva creación. Voy al fin, esta parte donde lo encontramos. Jesús dice: yo soy la estrella brillante de la mañana. Él es el príncipe de la creación y el primogénito, y si esperamos en Él, no seguiremos las filosofías falsas e impertinentes de descubrir cosas ocultas, cuando lo que Dios quiere que conozcamos ya nos lo ha revelado por medio de su palabra. Él entonces en su momento nos dará esa estrella de la mañana. Conoceremos los secretos de la vida, los problemas más profundos, y descubriremos su soberanía en todo. La luz perfecta ha brillado sobre los hombres en Cristo. Con el resplandor de esta luz, todos los símbolos y signos del antiguo pacto han pasado, y las visiones y sueños han cesado en su mayoría. Los órdenes inferiores de los milagros materiales han dado lugar al orden superior del reino del triunfo espiritual. Por ello la Iglesia debe de ser cuidadosa en no prestar crédito indebido a nuevas voces, a nuevas filosofías, a nuevas revelaciones. Hemos de ser leales a Cristo, y la lealtad a Cristo es lealtad a la palabra de Dios, a la palabra inspirada y sus enseñanzas poderosas. Negar a Cristo es negar la expiación y negar el pecado, y la única voz que niega estas cosas ha aprendido su lenguaje y ha captado el tono en las cosas profundas de Satanás. Por ello, mis hermanos, todo lo que tengamos que hablar tiene que estar de acuerdo a la palabra. Todo lo nuevo que llegue debe ser confrontado con la palabra. Si hay algo que no está bien, debemos de rechazarlo. Cierro con unos versículos. Si Dios nos ha sacado, nos ha rescatado del pecado, voy a leer una parte nada más de 2 Corintios 6, 17 y 18. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Gálatas 1:4 dice: el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. Fuimos rescatados, no volvamos allá. Colosenses 3, del 1 al 6: si puedes haber resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Tito 2:14: quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un propio pueblo celoso de buenas obras. Y 1 de Pedro 1:16: porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. La iglesia de Tiatira había una parte sido seducida y estaba volviendo de donde Dios los había llevado. Estaban regresando donde Dios los había sacado. Seamos santos como Dios es santo. Él nos sacó, no volvamos atrás. Y si algo estamos tolerando, cortemos con ello y volvámonos de nuevo a los caminos del Señor. Que Dios les bendiga. Bueno, hermanos, vamos a también aprender de lo que Dios nos ha dado. Eso, lo que hemos recibido, eso vamos a darle al Señor, y repetimos nuestro texto. Cada uno de nosotros, una necesidad que Dios ha dado.
Pueden tomar sus lugares, hermanos. ¿Alguien le puede dar a los niños? Ahorita nos retiramos, hermanos. Nos esperamos un poquito para finalizar. Una, dos y tres. No. Para agradecerle al Señor porque una de las oraciones fue contestada y creo que no es nada más para comentarlo entre algunas personas, sino también para que el pastor se dé cuenta que de las peticiones que se hacen, sí, hay momentos donde Dios nos contesta y que debemos estar agradecidos con Él, agradecerle, porque en esta ocasión pues estuvimos orando por Pedro Miranda, porque estaba pues desaparecido, algunos ya lo sabían. Entonces, pues ya apareció, gracias a Dios, está vivo, creo que lo hacíamos muerto, pero gracias a Dios que en nuestras oraciones estuvimos pidiendo por él y por otros más, pero uno de ellos ya apareció. Entonces, es agradecerle al Señor en público, ¿verdad? Porque no es que no queremos nosotros decir, ay, gracias Señor, porque nos dicen, gracias Señor, porque nos escuchaste. Pero lo importante es comunicarnos ante toda la iglesia en agradecimiento, porque Dios sí nos escucha. Y es un testimonio el que Dios nos ha escuchado, el decir, ya volvió, estuvimos orando y Él ya lo regresó el Señor aquí, gracias a este pueblo. Y pues seguir pidiendo por la restauración de Él, de
de que algún día él también, este muchacho, se restaure de sus vicios y de todo lo que él andaba, que sea Dios quien lo restaure, que sea Dios quien seguir pidiendo por él y seguir nuestras peticiones de todos los miércoles que hacemos, pues por los demás, que Dios es el único que tiene el control. Dios sabe en qué momento nos va a dar a conocer las peticiones que hemos estado haciendo, pero sí debemos de comentarlas con todos para que estemos enterados, para saber que Dios es un Dios de amor y un Dios que nos escucha y que nos contesta. Este era mi agradecimiento para el Señor. Bueno, vamos a orar y dice el temor que dio la hermana, ¿verdad? Que nos da tiempo, Señor, de estar a cuentas, ¿verdad? Porque ahora es una misericordia que estamos aquí, estamos vivos, hay tiempo, mientras estamos vivos hay esperanza. Ya muerto no, dice que el muerto no participa nada en las cosas de que se hacen debajo del sol en este mundo. Entonces tenemos esperanza, estamos vivos y podemos aclamar a Dios ahorita, porque mañana no sabemos si estemos o si el próximo domingo esté alguno de nosotros pasando una circunstancia difícil, que es una pérdida, la muerte es inevitable, no sabemos. Vamos a orar, hermano, para despedirnos. Bendito Padre Celestial, le damos gracias por este día, por este domingo, Señor, que su palabra ha llegado a nuestras vidas, Señor, que su palabra y su mensaje ha hecho, que ha puesto en boca de nuestro pastor para llegar a nuestra mente, a nuestro corazón, Señor. Le agradecemos, Señor, usted sabe que fallamos, usted sabe que somos pecadores, Señor. Y gracias por ese mensaje, Señor, que hay tiempo, hay esperanza. Usted nos da la oportunidad de orar. Si hemos fallado, si hemos pasado cosas o hemos hecho cosas malas, Señor, estar a cuenta, Señor, porque no sabemos a qué horas usted nos mande a pedir cuentas, a qué hora estemos viviendo. Dice que usted vendrá como el ladrón. No sabemos en qué momento, Señor. Y gracias por la oportunidad de estar y de meditar en ese mensaje que ha llegado a nuestras vidas hoy por medio del pastor. Gracias, Señor, bendiga a cada uno de mis hermanos. Cuídelos y guárdelos, Señor, también los que están viendo por los medios. No sabemos hasta qué distancia estén viendo. Usted lo sabe, Señor, toque los corazones de esas personas que están viendo, son creyentes o no, pero que toque sus corazones, Señor, que el mensaje sea para restaurar y poner a cuentas y exhortarlos, Señor, por medio de ese mensaje poderoso, porque su palabra tiene poder y permanece por toda la eternidad. Bendígalos y guárdalos. Señor, también le pedimos de esa sabiduría para entrar en sus caminos, Señor, para apartarnos del mal, para vivir como hizo José, Señor, cuando fue tentado, y que este mundo no nos arrastre con sus ideologías, con sus pensamientos, con sus amistades, Señor, que nosotros permanezcamos fieles en la creencia en el Evangelio de Jesucristo. No hay otro mensaje. Dice Pablo, no quiero saber nada sino a Cristo y este crucificado. Por medio de él, perdón, por medio de él la vida eterna, y por medio de él tenemos acceso al Padre directo, a una relación con él. Y él todo lo sabe, todo lo puede. Gracias, Señor Jesucristo, por esa entrega, por ese sacrificio tan grande, que nos mostró su amor, que aún siendo pecadores, usted dio la vida por nosotros. Hemos sido restaurados, hemos sido acercados al Padre, al trono de la gracia. No nomás eso, sino que dice que nos ha sentado y nos ha puesto a la mesa con los principados de su pueblo, y nos ha dado acceso directo. Gracias, Señor, llévenos con bien donde vayamos, y que esta semana, Señor, practiquemos su palabra y la prediquemos. En el nombre de Jesús Jesucristo amado, le damos